buenas tardes con las partes procesales. Como se había informado, se derivó la lectura de sentencia por un corto tiempo en vista que existía un simulacro nacional de sismo. Entonces, vamos a continuar con la audiencia. Buenas tardes con todos. Continuación de audiencia, apelación de sentencia en el expediente 281-2015. Para efectos del registro, el colegiado continúa presidida por la doctora Condori Fernández e integrada por los jueces superiores Carcaus Tocaya y Soloburen Anchante. Señor especialista, certifique la asistencia en las partes procesales. Buenas tardes, señora presidenta de la sala, jueces superiores y miembros de la sala de partes procesales. Dará cuenta de la asistencia a efecto de la acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Luis Elizabeth Peralta Santur. En defensa del señor Jorge Dino Vaso Nanfi se encuentra conectado el abogado Cristian Manuel Navarro Arevalo. En defensa de la señora Rosa María de Pilar Humber se encuentra conectado el abogado Raúl Pariano Ariana. En defensa del señor Roberto Alarcón Espinosa, el abogado Jorge Luis Brito González, así también el abogado Pedro Saavedra Romo, quien asume la defensa del señor Luis Eduardo Casina Valladares. Está también conectada la abogada Juana Luz Alexandra Yáñez Caballero, quien asume la defensa de la señora Cassandra Casina Pinedo, el abogado Walter Miguel Darmon de la Cruz, quien asume la defensa de la señora Patricia Herrera Morrissey. Por favor. Así también la abogada Lourdes Cruz Juamá, quien asume la defensa de la señora Yanisa Natividad Pinedo Claure y el señor Calum Ada Inés Pinedo, y el abogado la abogada Yanela Betsabe Cantelli Vargas, quien asume la defensa del señor Jorge Roberto Seminero Larrañaga. Es de informar que están presentes así también el señor Jorge Dino Vanzo Nanfi desde el establecimiento Ancon 2, la señora Rosa María del Pilar Humber Allen, Roberto Alarcón Espinosa, Luis Eduardo Casina Valladares, Cassandra Casina Pinedo, Patricia Cristina Herrera Morrissey, Yanisa Natividad Pinedo, Calum Ada Inés Pinedo y el señor Jorge Roberto Seminero Larrañaga. Es de informar que el actor civil está ingresando en breves minutos por cuanto tiene problemas técnicos. Es cuanto debo dar cuenta, señor director del debate. Muchas gracias. Teniendo en consideración que la audiencia se da lectura con las partes que concurran. Se pone en conocimiento si existe algún inconveniente en que se dé lectura al extremo del examen del caso, en tanto que la sentencia es demasiado con bastantes páginas. ¿Alguna observación? No, ninguna, por parte del Ministerio Público, ninguna, señor. Ninguna, señor director de debates. ¿Alguna observación? Ninguna, correcto. Sentencia de apelación, resolución 35, Lima, 15 de agosto del 2023. Vistos en lo respectivo las apelaciones interpuestas por las defensas técnicas de los encausados Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María del Pilar Humber Allen, así como por el Ministerio Público, todos contra la sentencia contenida en la resolución judicial 18 de fecha 12 de septiembre de 2022, emitida por el cuarto juzgado penal colegiado en el proceso seguido por la comisión del delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado y oídos en audiencia pública del juicio oral que tuvo lugar por ante este Tribunal Superior con la debida y oportuna participación de las partes procesales apersonadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 424 del Código Procesal Penal. Considerando que el primer punto es un resumen de todo el proceso de primera instancia. En el punto segundo, en el considerando segundo, es los agravios propuestos por los recurrentes y las respuestas de las contrapartes. Es todo un resumen sucinto de lo planteado. En el punto 3 es el objeto de pronunciamiento, que si se ha delimitado
el tema central que va a ser objeto de pronunciamiento. En el punto 4 se ha ingresado a un resumen de carácter jurídico sobre la parte procesal. En el punto 5 se han señalado los aspectos principales de lo que comprendería el lavado de activos de conformidad a la ley vigente al momento de los hechos. ¿Correcto? Y en el punto 6 es el análisis concreto del caso, es decir, del juicio de segunda instancia al cual va a dar lectura. 6, examen del caso. 6.1. 1. De conformidad con lo dispuesto sistemáticamente en los artículos 150 y 425, numeral 3, literal A del Código Procesal Penal, el Tribunal Superior puede declarar inclusive de oficio la nulidad absoluta de una resolución judicial bajo su examen, ante serios y manifiestos defectos en torno al desenvolvimiento del proceso o a la motivación de la decisión adoptada. A. Posibles defectos de carácter procesal. En materia de posibles defectos de carácter procesal, no se advierte algún contratiempo o violación flagrante del contenido esencial de los derechos y garantías procesales previstos en la norma cuya trascendencia justifique indefectiblemente la nulidad de la sentencia emitida, toda vez que en el curso del juicio oral de primera instancia y la sentencia de primera instancia. B. Defectos infundables en la motivación de la sentencia de primera instancia. Si bien esta no es una justificación plenamente sostenida por las partes procesales con fines anulatorios, constituye un deber de este colegiado superior observar y verificar la debida motivación de la sentencia cuestionada. La lectura de la recurrida revela algunas deficiencias graves en la motivación de la evaluación jurídico-penal de algunos acusados, que repercute en la determinación de la posible responsabilidad penal o absolución de los sentenciados, como se pone a continuación. 1. Acotación previa, imputación, objeto del examen en el juicio oral. 6.12. El examen de los cargos penales debe ser realizado en el juicio oral dentro del marco de la imputación contenida en el requerimiento acusatorio postulado inicialmente o alguna ampliación o subsanación o saneamiento presentado en el curso de la etapa intermedia, el mismo que haya superado el control de acusación y dictado el acto de enjuiciamiento. Acusado Luis Eduardo Casina Valladares, 6.13. En el caso del acusado sentenciado Luis Eduardo Casina Valladares, la imputación penal que prosperó tras la etapa intermedia fue la siguiente. Se imputa a Luis Eduardo Casina Valladares delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento al haber recibido transferencias de dinero desde Australia del líder de la organización Luis Alberto González García Godos a través de ciudadanos que no conoce, en forma directa y por intermedio de terceras personas, habiéndose encargado de buscar personas de su entera confianza en su entorno familiar, laboral o amical, quienes proporcionaron sus datos y concurrieron a las entidades financieras a cobrar los dineros que fueron utilizados siguiendo las instrucciones del líder de la organización. Para justificar la recepción de dineros, ha elaborado 2 contratos honorarios profesionales. Se le atribuye actos de ocultamiento en la adquisición de vehículo de lujo Mercedes-Benz del año 2005 de placa de rodaje BOY 006 por la suma de $50,000 el 12 de abril de 2006, habiendo actuado como testaferro, ya que el verdadero propietario era Luis Alberto González Godos, ya que cumpliendo sus instrucciones en el mes de mayo de 2006, transfirió el vehículo a Yanisa Pineda Claure. Se le atribuye actos de administración de remesas de dinero maculado recibido por intermedio de terceros por un monto de $113,086.46, que fue gastado y utilizado en la cancelación de deudas del líder de la organización criminal, introduciendo el dinero en el sistema bancario. 6.14. De esta forma, la acusación debe ser objeto de examen en la sentencia de primera instancia. Comprende las siguientes conductas. A. Recibir transferencias de dinero desde Australia de parte de García Godos a través de ciudadanos que no conoce en forma directa. B. Recibir transferencias de dinero desde Australia
de parte de García Góos a través de los ciudadanos que no conoce por intermedio de terceras personas a quienes se encargó de captar dentro de su entorno de confianza. C. Adquirir el vehículo de lujo Mercedes-Benz del año 2005 de placa BOY 006 por $50,000. Acto realizado como testaferro de García Góos, verdadero propietario. D. Transferir el vehículo de lujo Mercedes-Benz del año 2005 de placa BOY 006 por $48,000 a la acusada Yanisa Pineo Claure. E. Administrar las remesas de dinero maculado recibido por intermedio de terceros por un monto de 113,086.46 que fue gastado y utilizado en la cancelación de deudas de líderes de la organización criminal, introduciendo el dinero en el sistema bancario peruano. Debe advertirse que estas conductas individuales constituyen un marco de actuación ilícita global atribuido al acusado, es decir, conforme al suceso histórico objeto de probanza y pronunciamiento. Sin embargo, 6.15, sin embargo, según se observa en la recurrida, solo fue objeto de pronunciamiento las conductas referidas a la recepción de dinero directa e indirecta desde Australia y la conducta incriminada como administración de los fondos de origen ilícito. 6.16. En ese sentido, no se ha desarrollado mayor argumento en referencia a las conductas relacionadas con la adquisición y transferencia del vehículo de placa de rodaje BOY 006 entre los meses de abril y julio de 2006, pese a ser uno de los actos principales que evidenciarían subordinación y vinculación del acusado respecto a García Góos Humber. 6.17. Como se ha señalado previamente, la totalidad de las conductas constituye una nulidad global del hecho atribuido al acusado Kachina Valladares, sobre el cual debe asentarse o no su responsabilidad penal. 6.18. La omisión de pronunciamiento sobre alguna de las proporciones fácticas del hecho punible, conforme al tipo penal incriminado, resulta insubsanable y dada su repercusión en la determinación o no de la responsabilidad penal del acusado, así como la posible pena a imponer y, de ser el caso, la reparación civil. Esta motivación resulta trascendente. Esta omisión de motivación resulta trascendente. 6.19. En ese sentido, se ha configurado una causal de nulidad prevista en el artículo 150 literal D del Código Procesal Penal, por haberse inobservado el contenido esencial del derecho a la debida motivación de las sentencias, previsto en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política. Por lo tanto, este tribunal comparte la observación señalada por el Ministerio Público. 6.10. Además, se advierte que en la evaluación del presente caso se ha asignado un mérito probatorio a un informe suscrito por la perita grafotécnica presentada como testigo, María del Carmen Gutiérrez, por cuya declaración se introdujo el citado informe en el debate. Empero, dicho informe no obraba en autos, sino hasta que este tribunal lo requirió su presentación, ya que en el curso de la audiencia, en el curso de la audiencia de segunda instancia, es decir, se valoró una prueba incompleta y trascendente. Este defecto es insubsanable. 6.11. Por otra parte, el argumento del Ministerio Público formulado en la referencia a que el requerimiento de la acusación subsanada no le imputaba actos de administración, sino de utilización de los fondos. Este colegiado deberá reservarse su pronunciamiento, ya que la verificación de la imputación corresponde al juez de primera instancia y que puede estar a resultas de una posible desvinculación de la acusación conforme a ley. 6.12. Por estas razones corresponde declarar de oficio la nulidad de la sentencia en el extremo referido al acusado Luis Eduardo Kachina Valladares, siendo este el caso, este colegiado superior se encuentra eximido de evaluar los argumentos revocatorios sostenidos por la defensa del referido acusado por ser inoficioso. Acusada Rosa María Pilar Humber Allen. En el caso de la 6.13, en el caso de la sentenciada Rosa María del Pilar Humber Allen, la imputación penal que prosperó tras la etapa intermedia fue la siguiente. Se imputa a la señora Rosa María Pilar Allen
delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento al haber recibido a su nombre transferencias de dinero producto de las actividades de narcotráfico, desarrollada por su hijo Luis García Gómez Humbert por un monto de $44.095 americanos entre septiembre de 2005 a mayo de 2006, y para no levantar sospechas utilizó a 11 diferentes personas. Se le atribuye también actos de tenencia al haber realizado actos de administración de un segundo grupo de remesas de dinero ilícito ascendente a la suma de $92.600 americanos, obtenida a través de terceras personas, previa coordinación y acuerdo con Roberto Alarcón Espinosa, dinero que utilizaba para realizar pagos de acuerdo con las instrucciones que le daba a su hijo Luis García Gómez Humbert, y la otra parte lo tenía en su poder para ser entregado directamente a su hijo a su llegada. 6.114. Si la acusación debe ser objeto de examen en la sentencia de primera instancia, comprende las siguientes conductas. A. Recibir a su nombre transferencias de dinero producto de las actividades de narcotráfico de su hijo Luis García Gómez Humbert por la suma de $44.095. Y para no levantar sospechas, se utilizó a 11 diferentes personas. B. Haber administrado un segundo grupo de remesas de dinero ilícito ascendente a la suma de $92.600 obtenida a través de terceras personas, previa coordinación y acuerdo con Roberto Alarcón Espinosa para recolectar y convencer a personas para que reciban el dinero en el país y se lo entreguen a la acusada. El requerimiento acusatorio señala expresamente que la conducta como acto de tenencia. Por ello, utilizaba el dinero recibido para pagos de acuerdo a las instrucciones que le daba a su hijo Luis García Gómez Humbert, y otra parte lo mantenía en su poder a fin de entregárselo directamente una vez que retorne de Australia. Debe advertirse, una vez más, que estas conductas individuales constituyen un marco de actuación ilícita global atribuido a la acusada, es decir, conforme el suceso histórico, objeto de probado sin pronunciamiento. 6.115. La sentencia de primera instancia, de hecho, ha cumplido con exponer la evaluación pertinente de las conductas incriminadas sobre el cual establece su responsabilidad penal. 6.116. No obstante, resulta incongruente el razonamiento empleado por el colegiado de primera instancia en la evaluación del presente caso, en atención a situaciones similares enfrentadas por sus coacusadas, especialmente en lo que respecta a lo siguiente. A. Sobre la evaluación de actos calificados como tenencia en forma de administración, si bien no se le condenó expresamente en atención al verbo rector administrar, como señala la defensa, se acogió a la producción fáctica incriminada al afirmar que la acusada disfrutaba del dinero al adquirir un vehículo para su uso personal y la remodelación de su departamento. B. Por otra parte, la afirmación que la acusada coadyuvó en la tenencia de dichos fondos no ha sido justificada debidamente, menos aún se ha señalado un verbo rector que concretice la modalidad de tenencia, sea mediante la ejecución de un acto de adquisición, utilización, guardia, custodia, recepción o mediante mantenimiento del objeto delictivo en su poder. Si bien es cierto que una o varias de estas conductas concretas pueden manifestarse en la imputación del delito de lavado de activos, se requiere señalar la conducta preponderante con el objeto de verificar los supuestos fácticos, el control probatorio respectivo y el pronunciamiento del caso. C. La normatividad aplicable al caso concreto, Ley 27765, exige un elemento interno trascendente, que consiste en evitar la identificación del origen ilícito, la incautación o el decomiso del objeto maculado. En el caso concreto, no se ha aplicado como se configuró. D. Además, en el examen de los criterios jurisprudencialmente establecidos sobre los indicios para conocer que la acusada tenía la posibilidad de presumir el origen ilícito, se empleó como hecho incriminatorio el que el padre de los hijos de la acusada, de quien se encuentra separada décadas según refiere ella, también enfrentó cargos penales similares a su hijo. Al respecto, solo se encuentra con afirmaciones sin mayor sustento probatorio. Este argumento no ha sido objeto de mayor debate. Además, resulta para sentar un razonamiento indiciario que sostenga de ser el caso la conclusión contraria afirmada en la presente.
Además, el hecho evaluado no conforma el marco fáctico imputado, por lo que mal haría, directo o indirectamente, asumir una afirmación al respecto. 6.1 y 7. En tanto los defectos de pronunciamiento sobre alguna de las conductas incriminadas a la acusada resultan insubsanables y dada su repercusión en la determinación o no de su responsabilidad penal, así como la posible pena a imponer y, de ser el caso, la reparación civil, estos defectos de motivación resultan trascendentes. En ese sentido, se ha configurado la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal, por haber sido observado el contenido esencial del derecho a la debida motivación de las sentencias, el artículo 139, numeral 5 de la Constitución. Corresponde entonces declarar nulidad de la sentencia en ese extremo. 6.118. Siendo este el caso, este colegiado superior se encuentra relevado de examinar los argumentos revocatorios sostenidos por la defensa de la acusada Rosa María del Pilar Humbert Ayer. 6.2. Examen del recurso de apelación postulado por el Ministerio Público. El Ministerio Público cuestiona la recurrida al advertir graves defectos de motivación, especialmente en el examen de los acusados que fueron absueltos, lo cual constituirá objeto de pronunciamiento. Acusado Jorge Dino Vaso Nanfi. 6.22. En el caso del sentenciado Jorge Dino Vaso Nanfi, la imputación que prosperó tras la etapa intermedia fue la siguiente. Se imputa al señor Jorge Dino Vaso Nanfi delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ocultamiento, al haber adquirido mediante acta de compra-venta el 18 de julio de 2006 el vehículo Mercedes-Benz de placa de rodaje BOY 006 por un monto de $50,000 de parte de Yanisa Pinedo Claver, quien era testaferro de Luis Alberto García Góos, con la finalidad de fusionar el dinero lavado con sucesivas transacciones de compra-venta, dejándolo de su origen ilegal para dar apariencia sólida de legalidad al delito de lavado, ya que el 16 de febrero de 2007 transfirió el vehículo a la persona de Richard Mubarak Rubio por la suma de $30,000 americanos, lo que corresponde a la fase de integración del lavado de dinero. 6.2. Así, la acusación debe ser objeto de examen y la sentencia de primera instancia comprende los siguientes. A. Adquirir el vehículo Mercedes-Benz BOY 006 por $50,000 a Yanisa Pinedo Claver, señalada testaferro de García Góos Zunder. B. Transferir el respectivo vehículo a Richard Mubarak Rubio por la suma de $30,000. Debe advertirse que estas conductas individuales constituyen un marco de actuación y lista global atribuido al acusado, es decir, conforme al suceso histórico, objeto de probancia y pronunciamiento. 6.24. La sentencia de primera instancia, de hecho, ha cumplido con el exponer de evaluación correspondiente a estas dos conductas incriminadas, sobre las cuales estableció su participación. Sin embargo, el juzgado no pudo determinar la posibilidad de presumir el origen ilícito del activo por insuficiencia probatoria de cargo. 6.25. El Ministerio Público dedujo la nulidad de la recurrida basándose en dos razones principales que serán objeto del presente examen. A. En primer lugar, afirma un defecto grave de motivación al evaluar una conducta de presuntos actos de conversión al recibir más de $250,000, pese a que este extremo de la imputación fue objeto de sobreseimiento en la etapa intermedia. De hecho, la imputación primigenia contenía, además de cargos finalmente enjuiciados, la siguiente conducta. Realizó actos de conversión al proporcionar remesas de dinero ilícito producto del tráfico ilícito de drogas mediante actos propios de la fase de colocación, para la cual, en coordinación con Luis Alberto García Góos Zunder, realizó documentos con la finalidad de justificar operaciones de negocio bajo la modalidad de préstamo de dinero que se entregó al líder de la organización. Declaración jurada de fecha 4 de julio de 2006, donde se declara haber suscrito dos contratos de mutuo. Luis Alberto García Góos Zunder, de fecha 15 de diciembre de 2005 y 30 de marzo de 2006, por la suma de $520,000 americanos. La declaración jurada de fecha 10 de julio de 2006, traducida al inglés, donde decidía que realizó préstamos a García Góos y el contrato de préstamo de mutuo de fecha 30 de marzo de 2006. En efecto,
Como se puede apreciar en el auto de sanamiento de 8 de marzo de 2022, el segundo juzgado de instrucción preparatoria dictó sobreseguimiento en lo que respecta a este extremo de la acusación. No obstante, el colegiado de primera instancia obvió dicho pronunciamiento, desarrollando un examen probatorio al respecto, estimándolo por insuficiencia probatoria. Como se advierte, la evaluación judicial de primera instancia no cumplió con examinar los cargos a partir de la imputación en su contra que ha superado el control de etapa intermedia según se ha desarrollado previamente. Ello cobra relevancia en tanto dicho argumento ha sido empleado para sustentar conjuntamente a otros el pronunciamiento absolutorio. B. En segundo lugar, ha referido una indebida motivación probatoria respecto a la evaluación sobre la posibilidad del acusado de presumir el origen ilícito de actos que admite haber realizado. Como se puede advertir, al sugerir a la Fiscalía que una valoración alternativa del conjunto de los elementos probatorios de primera instancia permite establecer que la intención del actor penal no es cuestionar una flagrante violación del proceso o denunciar un defecto grave en la motivación recurrida, sino manifestar su desacuerdo con la sentencia de primera instancia. Ahora bien, el posible desacuerdo del persecutor penal con la valoración probatoria realizada en primera instancia no constituye estrictamente un defecto de motivación que sea susceptible de nulidad, sino un argumento que tiene un velado interés revocatorio al perseguir la repetición de la valoración probatoria y lograr una sentencia. C. No obstante, se podrá a verificar la motivación de la recurrida. En el examen realizado de oficio, se advierte que se estimaron los cargos contra el acusado en referencia a las transferencias de vehículo por considerar una presunta imposibilidad de que el acusado Casina Valladares haya tenido la suma de dinero para realizar la adquisición. Dicho argumento es impertinente a la evaluación del caso porque corresponde a un hecho e imputado diferentes. D. Además, no se ha evaluado la cadena de la compra-venta de vehículos, ya que siendo un dato objetivo el inculpado, inicialmente compró, luego vendió dicho vehículo. Así también no se ha evaluado una posible relación con los demás inculpados. Este defecto de motivación es trascendente por su repercusión directa en el examen de los cargos incriminados del acusado, que derivó su absolución, por lo que resultan insubsanables. En este sentido, se aprecia de oficio la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal D, del Código Procesal Penal por haber sido observado el contenido esencial de motivación de las sentencias, previsto en el artículo 139, numeral 5 de la Constitución. 6.26 corresponde entonces declarar la nulidad de la sentencia en ese extremo y ordenar en lo sucesivo la realización de un nuevo juicio en contra del acusado Jorge Dino Basso Nampe. Con relación al extremo de los referido a los sentenciados a suelto, 6.27. El Ministerio Público dedujo la nulidad de la recurrida basándose en una razón principal que será objeto del presente examen. A. Se ha referido a la existencia de indebida valoración probatoria respecto de la evaluación sobre la posibilidad de los acusados a suelto Cassandra Samantha Casina Pinedo, Roberto Alarcón Espinosa, Yanisa Natividad Pinedo Claure, Calum Adam Inés Pinedo, Patricia Cristina Herrera y Jorge Roberto Seminario Larranaya, de presumir el origen ilícito de los actos en los que se admiten haber participado respectivamente. La Fiscalía ha sugerido una valoración alternativa del conjunto de los elementos probatorios actuados en primera instancia, que sustentarían una posible condena de cada sentenciado suelto, lo que permite establecer que la intención del actor penal no es cuestionar una flagrante violación del proceso o denunciar un defecto grave en la motivación de la recurrida, sino manifestar su desacuerdo con la sentencia de primera instancia. Ahora bien, tal disconformidad con la valoración probatoria realizada en primera instancia no constituye estrictamente un defecto de motivación que sea susceptible de nulidad, sino un argumento que tiene un velado interés revocatorio al perseguir la repetición de la valoración que sustente una sentencia condenatoria. B. Tiene que señalarse que el ordenamiento procesal penal permite la posibilidad de condenar a los sueltos, como en su momento ratificaron
algunas sentencias emitidas por la Corte Suprema, en las cuales ha señalado incluso el criterio a seguir, por la que a la fecha en que se interpuso el recurso, era posible solicitar la revocatoria de la absolución de los acusados, teniendo en consideración la diferencia entre los fundamentos fácticos y jurídicos propios de cada pretensión impugnatoria. C. No obstante ello, se procederá a verificar la motivación recurrida a fin de advertir, de ser el caso, la existencia de un posible defecto de motivación insonable. En efecto, se aprecia que la sentencia bajo su examen presenta un apartado dedicado a los hechos que considera probados, seguido de la evaluación de la respectiva hipótesis fáctica de cargo. En el empleo de referencias que remiten a la sanción, evaluación probatoria y conjunta, advirtiéndose en todos los casos la insuficiencia indiciaria para sostener la posibilidad de presumir el origen ilícito del dinero recibido. Es decir, la absolución de los mencionados está referido a la falta de probanza de la imputación subjetiva, dolo. Por ello, no se advierte de oficio algún supuesto que permita afirmar la nulidad de la sentencia de primera instancia por presuntos defectos de motivación insubsanable en estos extremos, como ha afirmado el presuntor penal. 6.28. En consecuencia, este Tribunal Superior desestima los extremos del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, en referencia a los acusados Cassandra Samantha Casina Pinedo, Roberto Larcón Espinosa, Yanisa Natividad Pinedo Claure, Calum Alan Inés Pinedo, Patricia Herrera Morrice y Jorge Roberto Seminario Larra Ñaga. 3. Sobre la evaluación de los cargos de agresión criminal de los acusados. 6.29. El Ministerio Público ha argumentado en el plenario de segunda instancia la nulidad de recurrida en el extremo afirmado que la configuración del agravante de agresión criminal no debía ser realizada conforme a los criterios establecidos en la normatividad actual, sino en atención a la normatividad vigente en la fecha de los hechos, atendiendo al principio de legalidad. 6.210. Sin embargo, de la revisión de su recurso de apelación, se tiene que no ha impugnado el extremo absolutorio en relación con los inculpados Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María Pilar Humber Allen, ya que en la parte resolutiva se tiene el siguiente extremo. 4. Absolviendo a Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María de Pilar Humber Allen de la acusación fiscal como coautores del delito de lavado de activos en lo que respecta a la imputación del artículo 3, literal B, de la ley 27.765, integrante de la agresión criminal. Esta sala superior no comparte la técnica utilizada por el colegiado de primera instancia al pronunciarse en la parte resolutiva de manera independiente por el tipo de base y por la circunstancia agravante, como ha sucedido en el presente caso. Sin embargo, fue de conocimiento de las partes procesales el contenido de la sentencia, y al no ser expresamente impugnado, este colegiado no puede pronunciarse en ese extremo atendiendo al principio de delimitación recursiva. 6.211. Ahora bien, la alegada conformación de la presunta organización criminal por parte de los acusados absueltos deviene inoperante por cuanto a distintas sentencias absolutorias no anuladas del tipo penal en su moda básica, resulta inoficioso proseguir la evaluación de la respectiva agravante por no ser de configuración autónoma, al existir dependencia discriminatoria entre ella y el tipo base. En este sentido, estando a que será necesario realizar un nuevo juicio oral contra Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María del Pilar Allen, deben realizarse conforme a lo manifestado en el 6.210. Sin embargo, con relación al acusado Jorge Hino Vaso, corresponderá evaluar su caso conforme a la acusación. 7. Examen de los demás extremos de la sentencia recurrida. Sobre la reparación civil, la defensa de los sentenciados condenados Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María del Pilar Humber Allen, en los respectivos petitorios recursos, han señalado cuestionar el extremo referido al pago de la reparación civil. Sin embargo, se advierte que ninguno de ellos ha desarrollado mayor fundamentación al respecto en sus respectivos escritos ni en el juicio oral de segunda instancia. 7.1. 1. La norma procesal penal
reconoce la autonomía de la pretensión y evaluación de la responsabilidad civil frente a la responsabilidad penal, habiéndose superado la accesoriedad de aquella frente a la última. En consecuencia, no es de recibo que el examen de reparación civil derive del examen de la responsabilidad penal. 7.12. Sin embargo, este Tribunal Superior advierte que la recurrida no ha desarrollado mayor fundamentación que sostenga la concreta vinculación de las actuaciones acusados con los criterios que determinan la responsabilidad civil, ya que el ordenamiento penal se rige por el principio de solidaridad de la reparación civil. 7.13. En el caso concreto, el colegiado de primera instancia ha señalado un monto global, subdividido en sumas diferenciadas para cada inculpado. Sin embargo, no se ha explicado adecuadamente si la misma obedece o no a un concurso de delitos, daño causado, grado de participación o argumento alguno que se corresponda con el principio de solidaridad en el pago de reparación civil. 7.114. Se advierte entonces un defecto de motivación trascendente, porque ha repercutido en el sentido del examen de la responsabilidad civil de los acusados, deviniendo en insubsanable. Corresponde en ese sentido declarar la nulidad de la recurrida en ese extremo, debiendo repetir el examen correlativo a la posible responsabilidad civil de los acusados Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María del Pilar Humbert. 7.2. No habiendo más extremos impugnados, conforme corresponde a la instancia recurrida en los extremos absolutorios, así como declarar la nulidad de los exámenes realizados sobre la penal y civil de los acusados Casina Valladares, Humbert Allen y Vaso Nafi, conforme a lo señalado. Decisión. Por estas consideraciones, la primera Sala de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal y Especialidad resuelve: 1. Confirmar la sentencia contenida en la resolución judicial 18 de fecha 12 de septiembre de 2022, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional en el extremo, que resolvió absolver a los ciudadanos Casandra Samantha Casina Pinedo, Roberto Alarcón Espinosa, Yanisa Natividad Pinedo Claure, Calum Adam Inés Pinedo, Patricia Cristina Herrera Morrise y Jorge Roberto Seminario Larrañaga, como autores del delito de lavado de activos agravado, identificado y sancionado en el artículo 2 de la ley 27765 y su modalidad agravada, sancionada en el artículo 3, literal B de la citada ley en agravio del Estado. 2. Declarar nula la sentencia contenida en la resolución judicial 18 de fecha 12 de septiembre de 2022 emitida por el Cuarto Juzgado Penal Nacional en los extremos, que resolvió condenar a los ciudadanos Luis Eduardo Casina Valladares y Rosa María del Pilar Humbert Allen como autores en el delito de lavado de activos, agravado, tipificado y sancionado en los artículos 2 de la ley número 27765 en agravio del Estado. En consecuencia, se dispone la realización de un nuevo juicio oral únicamente sobre los extremos que han sido declarados nulos, el cual deberá estar a cargo de otro juzgado colegiado competente, el cual se pronunciará conforme a sus atribuciones de acuerdo con las normas procesales vigentes. Asimismo, deberá dictar las medidas procesales pertinentes para asegurar la concurrencia de los acusados ante el órgano jurisdiccional. 3. Declarar nula la sentencia contenida en la resolución judicial de fecha 12 de septiembre de 2022, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Nacional en el extremo, que resolvió absolver al ciudadano Jorge Dino Vaso Nafi como autor en el delito de lavado de activos agravado, identificado y sancionado en el artículo 2 de la ley 27765, en su modalidad agravada, sancionada en el artículo 3, literal B, de la citada ley en agravio del Estado. En consecuencia, se dispone la realización de un nuevo juicio oral únicamente en el extremo sobre el que ha sido declarado nulo, el cual deberá estar a cargo de otro juzgado colegiado competente, el cual se pronunciará conforme a sus atribuciones, de acuerdo con las normas y procesales vigentes. Asimismo, deberá dictar
las medidas procesales pertinentes para asegurar la concurrencia del acusado ante el órgano jurisdiccional. 4. Declarar nula la sentencia contenida en la resolución judicial 18 de fecha 12 de septiembre de 2022, emitida por el cuarto juzgado penal colegiado, en el extremo que resolvió la fijación de la reparación civil por la suma de 1.300.000, que será cancelada a razón de 1 millón de soles a cargo del sentenciado Luis Eduardo Casina Valladares y 300.000 a cargo de la sentenciada Rosa María del Pilar Umberayen en favor del Estado. 5. Confirmar la sentencia en lo demás que contiene. 6. Notifíquese en este acto y devuélvase los actos al juzgado de origen. Suscrito, jueces superiores, doctora Condori Fernández, Arcausto Calla y Soloburen Achanta. Se ha concluido con la lectura de la sentencia. De forma inmediata se dispone, se haga llegar a las partes procesales la totalidad de la sentencia para que puedan proceder de acuerdo a su derecho. Ha concluido la lectura. Buenas tardes. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Gracias.